Una decena de muertos, heridos y también detenidos ha provocado en India lo que se llama la Ley de Ciudadanía, una ley del primer ministro Narendra Modi que permite a aquellos extranjeros que están en la India nacionalizarse siempre y cuando no profesen el Islam. Lo vemos en este informe. Una enmienda a la Ley de Ciudadanía impulsada por el primer ministro Narendra Modi causa airadas protestas en la India. La modificación legal concede asilo y ciudadanía a todo inmigrante indocumentado procedente de Bangladesh, Afganistán y Pakistán que haya entrado al país antes del 31 de diciembre de 2014, siempre y cuando no profese el Islam, dando así cobijo a hindúes y otras minorías religiosas. La medida, aprobada recientemente por el Parlamento y contraria al carácter secular que rige a la Carta Magna India desde su promulgación en 1950, desató la furia de sectores opositores quienes consideran que la normativa es un intento del poder nacionalista hindú por marginar a la minoría musulmana que vive en la India, un 10% de la población sobre un total de 1.300 millones. Es que desde que en mayo pasado revalidó su mayoría en el Parlamento, Narendra Modi intensificó su política basada en la hindutva o el supremacismo hindú. En agosto excluyó del registro de ciudadanía a 2 millones de personas del estado de Assam, principalmente musulmanes, quienes quedaron expuestos a la expulsión por apátridas. There have been these agitations and concerns about informal or illegal migration from Bangladesh over many years. You know, it's a pretty old issue, and the fears and concerns in Assam is that people will become a minority in their own land if they haven't become that already. Semanas antes, el premier acabó con el estatus especial que mantuvo durante 7 décadas la región de Cachemira, India, el único estado con mayoría musulmana, dividiéndolo en 2 territorios controlados por las autoridades centrales de Nueva Delhi, lo que exacerbó las tensiones con Pakistán, su vecino mayoritariamente musulmán, con el que mantiene una disputa histórica por la soberanía de ese enclave. Las protestas contra la Ley de Ciudadanía iniciadas en el campus de estudiantes universitarios de Mumbai y Nueva Delhi fueron extendiéndose a lo largo de todo el país, replicándose en Calcuta, Bangalore y otras grandes ciudades. Los enfrentamientos entre policías y manifestantes ya causaron al menos 6 muertos y centenares de heridos. This is a huge protest because it's a matter of our existence now. They are questioning our citizenship, that we belong to this country or not. That's why this is happening, the huge protest right now. La violencia afecta principalmente a la región de Assam, localizada entre Bangladesh, China y Myanmar, epicentro constante de disputas étnicas entre la mayoría hindú y la minoría musulmana, así como entre grupos étnicos, especialmente desde la independencia de Bangladesh en 1971, que desplazó a la India a millones de ciudadanos musulmanes y de otras minorías. Our community's future is at risk. You know, our heritage, our culture, which my forefathers have been building for generations, is at risk because you see, if crores of Bangladeshis comes into Assam right now, you know, in the next 20 years we will be a minority in our own state. El primer ministro Narendra Modi denunció en Twitter a grupos con intereses ocultos que buscan sembrar la división y afirmó que la nueva ley refleja la cultura multisecular de aceptación, armonía, compasión y fraternidad de India. El Tribunal Supremo Indio rechazó las denuncias presentadas por partidos de la oposición y organizaciones sociales por su carácter discriminatorio y anticonstitucional, sosteniendo la validez de la enmienda. नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कुल 60 याचिकाएं आज चीफ जस्टिस कोर्ट में लगाई गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबको सुनने के बाद ये तय किया कि अब इस पे अभी कुछ नहीं करेंगे, इस पे अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी, क्योंकि ये मामला बहुत ही संवैधानिक है, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, encabezado por Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la ley, solicitando al gobierno indio garantizar la protección a los refugiados. Como ha ocurrido en el pasado, el riesgo es que las tensiones interreligiosas exacerbadas por esta ley se traduzca en pogroms masivos como los acaecidos en 2002 en el estado de Gujarat, en los que fueron asesinadas más de 1000 personas, en su mayoría musulmanes. El jefe del gobierno de Gujarat era en ese entonces el actual primer ministro Narendra Modi, acusado de incitar la violencia.
Y aunque la Corte Suprema India lo liberó de culpa por ese episodio en 2012, Modi sabe que basta solo una chispa para encender el fuego de la violencia. El fuego de la violencia que se ha desatado en especial contra la población musulmana, aquellos que provienen de Bangladesh, aquellos que provienen de Afganistán o que provienen de Pakistán. Ahora bien, ¿cuál es la proporción de la población musulmana en India? En primer lugar, es la segunda población musulmana del mundo. Y ya esta ley de ciudadanía que está tratando de bueno, que ya se ha promulgado, de hecho, en el Parlamento, es algo que Narendra Modi quería hacer incluso antes de las elecciones, con una intencionalidad muy clara de excluir a la comunidad, a la colectividad musulmana del voto y convertir al hinduismo en una población mayoritaria en la que él obviamente está como parte. Ahora bien, hay un tema y una preocupación muy fuerte en esto en la India, porque fíjate vos, Jorge, que si la población musulmana en 1981 era de 68 millones y en 2011 172, la representación, es decir, su participación en el poder ha venido disminuyendo, lo que muestra también un grado de enfrentamiento muy fuerte étnico y racial y religioso en la India. En 1981, cuando eran 68 millones, era de 49% la representación parlamentaria, y en 2014, 22%. Eso es una baja importantísima. Y además, básicamente, lo que se ve es el incremento de la violencia contra este sector de la población. Violencia que también se da en Cachemira, que es la región disputada con Pakistán y que tiene la mayoría musulmana dentro de la India, o de lo que la India considera propio. Pero la India tiene una economía bastante particular, Raúl. Bastante extraña, por cierto. Digamos, la primera característica es de muy fuerte crecimiento, pero con altísimos desequilibrios. Fuerte crecimiento, inclusive en los últimos años lo ha llevado a superar al crecimiento de China, porque mantuvo tasas superiores al 7% de crecimiento anual del PBI, cosa que China ya atravesó para abajo, ese umbral del 7%. Y algunos números curiosos que tiene la India, que decíamos. Por un lado, está peleando el cuarto lugar como economía, una de las mayores economías mundiales, con el Reino Unido. Está, por ahora, pareciera que está el Reino Unido cuarto, quinta la India, pero muy cerquita de pasarlo, o ya puede haberlo superado. Ahora, la mano de obra infantil en India, la cantidad de chicos menores de 14 años que trabaja, es mayor a la mano de obra completa del Reino Unido. Es decir, estamos hablando de cifras espeluznantes del trabajo infantil. No es esta la única del desequilibrio o desigualdad importante, porque el tema de la corrupción, y menciono la corrupción en este caso porque tiene mucho que ver con lo económico, el tema de la corrupción en India, es otro de los temas absolutamente predominantes que tienen que ver con el soborno, evasión de impuestos y del control cambiario, malversación de caudales públicos, toda una cantidad de temas que parecieran ser permanentes en la India, cualquiera sea el gobierno, y aún con el actual, con un gobierno muy fuerte, es un problema que está muy lejos de resolverse. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, siendo una economía tan importante y de tanto peso, y para muchos una de las mayores economías emergentes, es absolutamente primaria en sus exportaciones. Arroz primero, trigo, soja, cacahuete, carne vacuna, que ellos no comen, pero sí la exportan para que lo coman otros, café y té son sus principales rubros de exportación. Todos rubros agrícolas y casi todos rubros primarios en cuanto a la falta absoluta de elaboración.